Buenas tardes y entonces lo primero agradecer a la Fundación Gustavo Bueno y a Gustavo Bueno Sánchez que nos haya posibilitado el estar aquí. Y antes de comenzar quisiera hacer una advertencia porque van a oír ustedes algunos nombres, van a oír ustedes una retahíla de material antropológico, por decirlo así. Van a oír algunos nombres como Santiago González Escudero o como Lévi-Strauss, o también otros nombres como Gustavo Bueno o Fernando Savater, y van también algunas acciones que a veces son cosas en el sentido objetivo, ¿no? Como pensamiento, como entrevista a Gustavo Bueno, y claro, este mismo material antropológico que se ha removido lo ha removido también Tomás. Y entonces la advertencia que quiero hacer es la siguiente, que ni Tomás ni yo nos hemos puesto de acuerdo para nombrar a estas personas aquí, que ni Gustavo Bueno Sánchez nos ha dicho hay que nombrarlas, y entonces ¿qué es? ¿Fruto de la casualidad? Pues no es fruto de la casualidad, es fruto de que hay que atenerse también a los fenómenos, o dicho de otra manera, de que estamos implantados en un material antropológico que nos envuelve y que por lo tanto hay que atenernos a él. Entonces, hecha la advertencia, pues voy a comenzar a poner esto de la cuestión etnológica. En Oviedo, cuando fue Luis Carlos Jiménez a dar una conferencia, hablando un poco de esto, al final de la conferencia yo le comentaba que tenía que hablar de la ilusión etnológica, y entonces me decía él, y con razón, me decía él, ¿y eso qué tiene que ver con el tema filosofía? ¿Qué filosofía? Y con razón, claro, tiene que ver, ¿no? Pero me voy a apartar. Con razón él decía aquello, me voy a apartar para después volver y entonces entenderán por qué la ilusión etnológica. De entrada voy a empezar con un texto de Lévi-Strauss que está al final de los Tristes Trópicos, en el que plantea la situación de un antropólogo, de un etnólogo, que claro, un etnólogo que es muy crítico con la sociedad en la que vive, pero resulta que cuando se va a la sociedad exótica a la que estudia, pues entra en contacto con ella y esa crítica que despliega en la sociedad en la que vive, pues resulta que no la ejerce con la sociedad a la que estudia, ¿no? Y luego vuelve a la metrópoli y entonces está como aplicando los mismos mecanismos que estaba aplicando en la sociedad que estudia, en la sociedad exótica o en la sociedad primitiva a la que estudia, o llámese como se quiera, ¿no? ¿Qué pasa aquí con este texto? De hecho dice así, no lo voy a leer entero, algunas cosas tendré que leerlas, es mucho más largo, pero para ahorrar tiempo, porque queda poco tiempo, dice, dice Lévi-Strauss, y si ellos volvieran sobre su rebeldía inicial frente a la suya, es porque hacen la concesión suplementaria de tratarla como quisieran que se tratara a todas las demás, es decir, salvaje es quien llama a otro salvaje. ¿Qué pasa aquí con Lévi-Strauss? Pues Lévi-Strauss, de una forma bastante ambigua y un poco oscura, está expresando lo que vamos a entender aquí por ilusión etnológica. La ilusión etnológica es, entonces, desde esta perspectiva, la actitud del etnólogo que supone que es posible un punto de vista neutral para analizar todas las sociedades, incluida la suya, incluida la que le permite, aquella que ha producido la etnología, incluida la que le permite estar entre los Achuar o entre los Peu Bororo. Entonces, esa es la actitud etnológica. Es Gustavo, una vuelta a la barbarie. Y esta vuelta a la barbarie es en parte también porque la etnología pretende, de alguna manera, eliminar esa característica esencial suya, es decir, el provenir de una sociedad determinada a estudiar otras y suponerse que su estudio es un estudio de la humanidad o un estudio del hombre, de la última esencia de lo humano. La tesis que vamos a defender es la siguiente, entonces,
que la ilusión etnológica, que ya es en sí mismo un concepto crítico para criticar, para clasificar esta actitud, que la ilusión etnológica es una apariencia falaz de ausencia. Es una apariencia falaz de ausencia porque en el fondo es una actitud filosófica o ideológica, si se quiere decir así. Y entonces esta actitud ideológica no es compartida por muchos antropólogos ni por muchos etnólogos. Si en vez de leer a Tristes Trópicos o El pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, pues leyésemos a un antropólogo francés que está de moda últimamente, o por lo menos hace unos años, es el autor de aquella obra que tuvo tanta fama, Los no lugares, que es Marc Augé. Pues si leyésemos a Marc Augé, veríamos que la actitud de Marc Augé es distinta y en cierta manera opuesta a la de Lévi-Strauss. Voy a leer un párrafo. Dice, porque Marc Augé se plantea lo siguiente, que no se estaba planteando Lévi-Strauss en este texto. Dice, la cuestión de la verdad se plantea pese a todo, razón por la cual la antropología y la filosofía no pueden dejar de confrontarse. Es una posición, la de Marc Augé, que en este aspecto, en este punto, se opone a la de Lévi-Strauss. Dice, su esfuerzo, el esfuerzo del antropólogo, de comprensión no es exactamente de la misma naturaleza que el de los protagonistas, es decir, el de los Achuar, por ejemplo, o el de los Sioux, o el de los Cherokee. Dice, porque ya que él confronta sus anotaciones, el antropólogo, con un saber acumulado en su literatura, es decir, en la tradición de su disciplina, a propósito de las formas sociales en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto no consiste solo en vivir en una aventura sobre el terreno, sino en comprender a la sociedad desde dentro, desde los criterios de la misma sociedad. Como vemos aquí, hay como dos posiciones opuestas, enfrentadas, en torno a la cuestión de la simetría entre estas sociedades, o si queremos llamarlas, entre estas culturas. Y esta simetría o no, de momento dejémoslo así, esta simetría o no, pasa por la idea de verdad, pasa por esa idea de verdad. Sin embargo, no nos apresuremos, porque Marc Augé tampoco se escapa a las influencias de la ilusión etnológica. En un libro que se titula ¿Qué es la antropología?, viene a decir que todos los investigadores que tratan de responder a la pregunta ¿qué es el hombre?, hacen de un modo u otro antropología. Como vemos, Marc Augé ha sobrepasado las líneas de la antropología, que estudia las sociedades bárbaras como términos, operaciones, en su categoría, la categoría antropológica, y empieza a preguntarse por la idea de hombre. Bien, pues la cuestión de la ilusión etnológica tiene mucho que ver con esto. A este respecto son válidas unas palabras de Gustavo Bueno en Etnología y Utopía de 1971. Vale también la edición de 1987, pero decimos de 1981. Dice, porque la ilusión etnológica en el fondo es también una nostalgia de la barbarie, ir a la edad áurea, una vuelta a la aldea perdida, una mirada hacia Gomorra como la mujer de Lot. Lo que ocurre que al mirar a Gomorra como la mujer de Lot, pues nos deja completamente solidificados en estatua de sal, ¿no? Eso aparece mitológicamente en la Biblia. Una vuelta a la crítica a la Torre de Babel, por ejemplo. Pues dice Gustavo Bueno a este respecto, dice: en nuestros días la nostalgia por el comunismo primitivo germina en ambientes universitarios como versión violenta del hipismo, nacida de la confusión entre civilización y capitalismo. ¿Qué pasa con el etnógrafo? El iluso etnológico, el utópico, pues lo que ha es interiorizado la barbarie, dice Bueno, y se identifica con lo extraño. Bien, pues entonces, hecha esta obertura, de lo que se trata aquí es de la necesidad de criticar la actitud etnológica, que es lo que vamos a hacer aquí, y lo que voy a hacer exponiendo Bueno desde el material filosófico y centrándome en 4 obras,
critica la actitud etnológica de 4 perspectivas diferentes, que a mí me parecen unas críticas certeras, pero que además no dejan, diríamos, bloque o ladrillo de esa ciudad utópica etnológica en pie. No obstante, claro, el problema con la que nos encontramos es que la actitud etnológica, que es una actitud también relativista, el relativismo, esta actitud etnológica al girar, y ya veremos esto del giro, y que al girar, al defenderse, al enfrentarse, concita a otra serie de, por decirlo así, nematologías o de propuestas que se enfrentan a ella y que en el recorrido de la crítica a la ilusión etnológica hay que tenerlas en cuenta, tanto en el regresus, y entonces hay que enfrentarse al relativismo o a los relativismos, pero también hay que enfrentarse a lo que viene a llamarse a veces universalismo, al menos en un sentido preciso de la palabra universalismo. Por lo tanto, vamos a ver si entroncamos con si entroncamos de una forma más o menos argumentada con esas distintas alternativas y si las estructuramos de una manera para poder realizar la crítica. Lo que voy a exponer aquí entonces será, vamos a utilizar la idea de la caverna platónica. Lo que voy a meterme es entre las sombras. Vamos a intentar salir por la escarpada cuesta de la caverna y buscar de alguna manera los criterios que nos pueden dar cuenta de esas sombras y después hacer la ilusión etnológica desde esos criterios. Esto va a remover algunos materiales que igual al público les parece que es exagerar un poco, pero bueno, vamos a ver si se consigue y en principio esto es una propuesta pues a modo de como ensayo de ella. Vamos a ver cómo. Entonces, si hay que meterse entre las sombras es partir in media res de lo que hay, ¿no? Vamos a partir in media res con una pregunta. La pregunta es la siguiente, y aquí empiezan a salir algunos autores y sus teorías, etc. Vamos a ver, y he elegido algunos autores también iberoamericanos para tenerlos en cuenta, y entonces la cuestión es esta. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, los estudios de María Carman, en un libro, por ejemplo, que se titula Los fraudes de la naturaleza, sobre comunidades bonaerenses, comunidades como la Villa Rodrigo Bueno o la Aldea Gay, son comunidades urbanas de Buenos Aires, que tienen en común con los estudios más bien politológicos sobre la ciudadanía multicultural de Will Kimilka, que es conocido y está traducido aquí, sobre política multicultural de minorías, con los estudios de Óscar Arnulfo de la Torre de Lara, que es un jurista mexicano que habla sobre las comunidades indígenas maicenas, y con los estudios, llamaremos estudios postcoloniales o estudios culturales de Robert Stan y Ella Soar sobre análisis cinematográfico, sobre el western. Me voy a centrar en esa parte de ¿qué tienen en común? Porque desde el punto de vista noseológico no parece que tengan nada en común, porque los estudios de María Carman, ella los reivindica como estudios antropológicos, y los de Robert Stan o de Ella Joja, pues son estudios culturales, no más bien antropológicos cuanto también sociológicos. Los estudios de Óscar Arnulfo de la Torre de Lara, pues son estudios de tipo, habla de derechos humanos, pues diríamos jurisprudencia, derecho, y los de Will Kimilka pues tienen que ver con las ciencias politológicas. Entonces, desde el punto de vista noseológico parece que no tienen nada en común, ¿no? Entonces, sin embargo, no tienen nada en común, y sin embargo, para emplear la metáfora de Fraser en La rama dorada, cuando habla del hilo rojo, ¿no? Pues todos estos estudios, parece que como las cuentas de un collar,
están cruzados por un mismo hilo rojo. Y adelanto de entrada que parece que este hilo rojo tiene mucho que ver con la ilusión etnológica, con el relativismo, con la crítica al etnocentrismo. Bien, María Carmen, vamos a dar unas pinceladas porque si no, no me va a dar tiempo. Y entonces, María Carmen publica un libro que se titula Las trampas de la naturaleza, medio ambiente y segregación en Buenos Aires, y sus estudios, que ella reivindica como de antropología social urbana, son estudios en los que analiza asentamientos ilegales de determinadas comunidades en algunas zonas que en principio están en las afueras de Buenos Aires, pero que empiezan a tener la mirada pues, de los promotores inmobiliarios o de incluso vecinos que viven en barrios aledaños a esas áreas. Y entonces, en estos estudios, pues lo que ella pretende es hacer la historia. Ella dice, vamos aquí a hacer la historia de las luchas por la apropiación del espacio urbano. Y entonces, lo interesante de aquí es lo siguiente, que ella dice, pero para hacer este estudio hay que utilizar un método etnológico y aplicar desde el punto de vista de la antropología el criterio de la etnometodología, es decir, tomar los discursos que los propios actantes dan como discursos que en principio no son ni superiores ni inferiores con relación a los discursos que pueden dar los gobiernos, las administraciones, los técnicos de medio ambiente, etc. Entonces esto es lo interesante de ella, ¿no? Y entonces empieza a desvelar en estos estudios, aplicando los métodos antropológicos, empieza a desvelar pues, que aparecen una serie de ideologemas, entre ellos el ideologema de naturaleza, el ideologema de cultura, etc., una serie de ideologemas que están aquí, dice con una expresión un tanto criticable, como justificaciones para la expropiación de estas determinadas comunidades que aparecen, ¿no? Y en un comentario de una activista también antropóloga que se llama Estela Grassi, analizando el libro de María Carmen, dice: esas ideas, esos ideologemas que acompañaron la formación de la modernidad occidental, cultura, civilización, patrimonio, tradición, progreso, en sus infinitas acepciones, son recursos culturales con los que sostuvieron las creencias de superioridad que justificaron el dominio y la conquista de los pueblos no civilizados, cuando no su persecución y exterminio. Este repertorio de términos, tan caro al pensamiento político occidental y a la modernidad cultural, constituye un lenguaje ambiguo en dos sentidos. Lo que se ve aquí es cómo el esquema el método que está utilizando María Carmen es una hermenéutica simétrica. Tanto da que los especialistas en medio ambiente opinen una cosa sobre si las aguas donde se asienta esta aldea están contaminadas o si estas villas suponen o no pues, interferir con la fauna salvaje que pueda haber en aquellos momentos. Este tipo de argumentos hace tabla rasa, María Carmen hace tabla rasa y los trata todos como ideologías, como construcciones ideológicas. Hay como una simetría a la hora de interpretarlos, ¿no? Y entonces lo que dicen los expertos no vale nada. En el fondo, aquí estamos de alguna manera utilizando criterios utilizando criterios que se avecinan o que se averan a la ilusión etnológica, a la simetría que supone la ilusión etnológica. Bien, dejo lo de María Carmen porque me parece suficiente para lo que quiero exponer y paso al siguiente caso, el de Quimilca. Este hombre tiene publicada una obra que se titula Ciudadanía multicultural, una teoría liberal de los derechos de las minorías, y entonces se inspira en una pintura de Edward Hicks que se titula El Reino Pacífico, que a su pintura
en la que se ven, pues, por ejemplo, seres humanos, que además han tratado mucho los testigos de Jehová en sus revistas del Despertar y del Atalaya, mezclando a los seres humanos con los leones y con los tigres, en una especie de comunidad de humanos y no humanos, por utilizar esta expresión, en la que todos viven en paz y en armonía. Y entonces este cuadro de Hicks, en el que se inspira Quimilca para esta tesis, pues está inspirado a su vez en las palabras de Isaías, ¿no? El león reposará con el cordero. El león reposará en el mismo sitio con el cordero, el león no comerá el cordero y convivirán. De manera que, y dice incluso él, dice Quimilca, he elegido esta pintura porque retrata y conmemora una forma de multiculturalismo que solemos ignorar. La mayoría de las discusiones acerca del multiculturalismo, al menos en Norteamérica, se centra en el caso de inmigrantes y en la acomodación de las diferencias étnicas y raciales en el seno de la sociedad predominante. Sin embargo, no se ha prestado mucha atención a la situación de pueblos indígenas y de otras minorías nacionales cuya tierra natal ha sido incorporada a las fronteras de un Estado mayor mediante la conquista, la colonización, la federación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo que vemos aquí también es, en este estudio de Quimilca, lo que estamos viendo es cómo está concibiendo a las culturas como círculos de alguna manera sustantivados y además su propia metodología para poder tratarlos y escucharlos y acogerlos dentro del Estado como tabla rasa otra vez. Es decir, está haciendo una suerte de no asimetría, de negación de la asimetría, es decir, una suerte de simetría, ¿no? Bueno, decimos esto y pasamos a ver el discurso que hace Óscar Arnulfo de la Torre. Óscar Arnulfo de la Torre, el libro en el que me voy a basar se titula Maíz, Autonomía y Territorio, Dimensión Constituyente de Derechos Humanos en México, y entonces lo que hace este hombre es su tesis doctoral, que fue dirigido desde la Facultad de Derecho de Sevilla, y entonces después se publicó, y entonces lo que hace es suponer que los indios que utilizan la pilpa para el cultivo del maíz tienen que defenderse y protegerse de las empresas internacionales, multinacionales, con sus maíces genéticos, con sus transformaciones genéticas, y supone que ellos acumulan una serie de saberes y de conocimientos que son tan válidos como puede ser la genética. Y dicho todo esto, sin perjuicio de que nosotros podamos sentir cierta simpatía contra los indígenas que pueden luchar contra las multinacionales, que no tienen nada que ver. Lo que estamos viendo aquí es que Óscar Arnulfo de la Torre está empleando también un concepto de indígenas que los supone dados como en un círculo intemporal, completamente sin historia, sin transformaciones, y que está suponiendo que la etnomedicina o que la etnobotánica o que las agriculturas indígenas están, no las agriculturas de segundo orden, no la etnobiología pensada en segundo orden, es decir, la que tiene el etnólogo, sino la etnología la biología del propio indígena, que está dada en el mismo plano que la biología, diríamos, de la multinacional o del país que sea, ¿no? De hecho, hay un momento que dice, muchas de las palabras que usan en el mundo comunitario espiritual ligado a actividades agrícolas, nombres de planta, sus partes, animales, tipos de suelos, fenómenos climáticos, técnicas de cultivo, solo existen en la lengua vernácula. Se trata de saberes predictivos y astronómicos, conocimientos geográficos, genéticos y botánicos, como hacer milpa, expresiones que en su lengua, su forma cotidiana, es decir, revelan la vitalidad que ellos se comprometen a conservar. Entonces propone, de todo esto deduce, o de alguna manera argumenta, que los indígenas mexicanos, pensemos en Chiapas, por ejemplo, tienen que tener una autonomía específica, especial, quizás como la que piden, pues por ejemplo, como la que se pide en España para Cataluña o para el País Vasco, una autonomía de tal manera que convierta a los vascos y a los catalanes en asimétricos respecto al resto de los españoles, pues los indígenas mexicanos respecto al Estado de México tienen que tener también una autonomía especial. Pero para eso
y ya sin entrar a debatir si esto es pertinente o no es pertinente, o nos gusta o no nos gusta, para eso los argumentos que ha removido han supuesto también la tabla rasa respecto a los contenidos que las ciencias categoriales de la botánica o de la biología, etcétera, tienen con respecto a las ciencias de las comunidades o a las etnociencias de las comunidades indígenas. Es decir, que lo que observamos aquí en sus argumentos es este punto de vista etnológico, emicista, que despliega una suerte de emicismo. ¿Qué pasa con el libro de Ella Soad y de Robert Stan? Se titula Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Claro, aquí él analiza muchas cosas, ellos analizan muchas cosas desde las películas de aventuras, desde las películas que podríamos calificar de orientalistas, para emplear la expresión esta de Said, o las películas del western. Yo me voy a centrar en el western, ¿no? porque bueno, lo conozco un poco mejor y de verlas, no de otras cosas. Aquí los que lo conocerían serían Fajarnés, que está aquí, y Miguel Ángel, que no está, y que también conocería el western de John Ford, ¿no? Bien, entonces, él ve el western, ellos ven el western aquí como las aventuras, como las historias de aventuras de los estadounidenses, pero unas historias de aventuras que estarían conformadas desde una perspectiva etnocéntrica. Esto es como lo ven, ¿no? Ellos suponen que está operando aquí la jerarquía de razas, el darwinismo social, y que por lo tanto el western aquí sería puramente etnocéntrico. Además, conciben el western como ingenio lo conciben como una especie de intertexto en el que aparecen la narrativa de la épica clásica, las novelas de caballería, las novelas indianas, la ficción de la conquista y las pinturas de Catlin o de Remington. Digamos que todo esto estaría actuando aquí para construir una nematología de tipo etnocentrista, que es la que se va a desplegar en el western, y además dice, este etnocentrismo es un etnocentrismo eticista, que ve en el indio a un extraño, a alguien, a un salvaje, por decirlo con las palabras de Levi-Strauss, y ve a los norteamericanos, a los estadounidenses, como aquellos que despliegan la nematología del destino manifiesto y que entonces van a masacrar a los pueblos indígenas. Y además, esta nematología del western se reproduciría con otras modulaciones en la oposición estadounidenses-vietnamitas, o en la oposición estadounidenses afganos o estadounidenses mexicanos, y entonces que se desplegarían estas modulaciones cinematográficas también tomando estos modelos del western. Pero lo que nos interesa no es esto, yo esto lo expongo para decir de qué van estos libros. Lo que nos interesa es que el libro de Stan y de Soad se subtitula Crítica al etnocentrismo. Es esa la cuestión. Y si están pensando en el etnocentrismo es porque están ejercitando una concepción de las culturas también de alguna manera como círculos sustantivos. Porque tanto el etnocentrismo como el relativismo suponen esa... Y no es que ellos afirmen que hay completa simetría. No, ellos dicen no, pero el etnocentrismo está funcionando aquí, ¿no? Entonces, es de alguna manera el etnocentrismo norteamericano que conciben también como una suerte de eurocentrismo. Bien, entonces, de lo que se trata prácticamente ya está dicho, pero vamos a formular esto de otra manera. Claro, ¿qué tienen en común? La pregunta era, ¿qué tienen en común todas estas cosas, ¿no? Hay al menos dos maneras de decir que tienen en común. Una manera que podríamos llamar positiva, es decir, describir tienen en común esto, pero otra manera que podríamos llamar negativa, que sigue un principio de materialismo filosófico básico, que hemos oído muchas veces y que todos los estudiosos del materialismo filosófico lo aplican.
Lo que tienen en común no es lo que coinciden, porque son cosas completamente dispares lo que hace cada uno, pero lo que tienen en común es a lo que se oponen, y esta es la perspectiva negativa de enfoque, de decir lo que tienen en común. Lo que tienen en común es que todos están contra el etnocentrismo y en general contra una consideración asimétrica de las relaciones entre las culturas o los rasgos culturales o los componentes de las culturas. Eso es lo que tienen en común. Y en ese sentido, entonces, estas reflexiones contra el etnocentrismo ya no son puramente antropológicas, son completamente ideológicas y al oponerse al etnocentrismo están articulando dos criterios. Están articulando el criterio de la simetría y están articulando el criterio de las esferas, de los círculos culturales como esferas sustantivas. Y esto me da pie para desdoblarlo. Algo que ya estaba en la ilusión etnológica, porque la ilusión etnológica consiste, como hemos dicho, en una vuelta a la aldea perdida, en una mirada, en una nostalgia de la barbarie, pero una nostalgia de la barbarie que tiende a hacer tabla rasa, es decir, a considerar a las culturas bárbaras, a las distintas culturas como simétricas, y a la vez a considerar a las culturas como existentes, como círculos megáricos. Ahora bien, estos dos criterios se pueden desdoblar, porque se pueden afirmar o se pueden negar, estos dos criterios. Y entonces es a partir de aquí cómo podemos establecer un marco de alternativas. Creo que se puede establecer un marco de alternativas, de 4 alternativas, que todos están girando alrededor de esta cuestión en la que está involucrada la ilusión etnológica. Es decir, que la ilusión etnológica como apariencia falaz de ausencia, como ausencia de filosofía, pero realmente está ahí camuflada bajo el traje de lo que se cree antropológico o científico, remueve a más cosas que el relativismo, remueve a más alternativas. ¿Cómo se pueden exponer estas alternativas? Pues de esta siguiente manera. Yo creo que un criterio es... Estas perspectivas aparecen o bien ejercidas o bien representadas. Yo creo que un criterio es el siguiente. Un criterio es o bien afirmar que las culturas, los círculos culturales existen como... Vamos a ver, estos criterios, ¿de dónde salen? Estos criterios salen de la siguiente cuestión. La cuestión de la unidad y de la identidad de los círculos culturales, en primer lugar, de las relaciones entre esos círculos. La cuestión de la unidad e identidad de los círculos culturales da igual a dos posiciones. Una es la posición que afirma las culturas como círculos sustantivos y otra la que las niega. Y la posición de las relaciones entre las culturas o partes de las culturas, una es la que afirma la simetría y otra la que la niega. La que niega la simetría, es decir, la asimetría, por decirlo de otra manera. De tal manera que entonces hablaríamos de perspectivas ejercidas o representadas de afirmación o negación de las culturas y de perspectivas ejercidas o representadas de afirmación o negación de la simetría, de esas relaciones que se dan entre las culturas. Cruzando estos criterios, entonces vamos a obtener pues 4 posiciones, es decir, la que afirma que las culturas son círculos con cierta identidad y unidad sustantiva y que además son simétricos entre sí. Esta sería la primera. Y por la línea transversal, la que afirma en el sentido de que lo puede ejercer aunque aparentemente quiera negarlo, y la que afirma que los círculos culturales son sustantivos pero niega la simetría, es decir, sí son sustantivos pero son asimétricos. La que los niega, la que dice no hay tales círculos culturales, si esta sustantividad no se puede mantener por distintas razones, pero hay simetría entre los componentes. Esta parece la más rara de todas, y después la que niega las dos.
la que niega las dos, es decir, no hay círculos culturales, lo que hay son otras cosas que diremos ahora, pero además tampoco hay simetría. Lo que hay es una simetría y por lo tanto negamos las dos, las que se cruzan en diagonal, pues se oponen entre sí. Por ejemplo, la que las afirma las dos se opone radicalmente a la que niega las dos. La que afirma la simetría, perdón, la que afirma la sustantividad, niega la simetría, se opone a la que niega la sustantividad, pero afirma la simetría, se ponen en diagonal. Y después, entre ellas, algunas se oponen longitudinalmente, es decir, verticalmente. Por ejemplo, la que afirma la sustantividad, pero niega la simetría, pero niega la simetría, se opone a la que niega la sustantividad y también niega la simetría, se opone, pero por distintas razones. Bien, pues entonces esto se representaría en una tabla y entonces de cada una de estas alternativas aparecería una alternativa que está en discusión. Por razones que no vamos a explicar, porque voy a pasar a otra cosa y luego voy a explicar en qué consiste cada una, a la primera, la que afirma los dos, la voy a llamar relativismo megárico. Relativismo megárico, pero el nombre ni siquiera lo he inventado yo. Es decir, es el relativismo, y megárico, la palabra es de bueno, la utiliza más gente, pero la utiliza bueno y de ahí lo he tomado. Lo he llamado relativismo megárico en el sentido de que es relativista por la simetría y además es megárico en el sentido de la sustantividad de las culturas. La segunda la vamos a denominar universalismo univocista. Ya veremos las razones. La tercera la vamos a llamar relativismo relacional. Ya argumentaré después por qué, porque ahora voy a pasar a otra cosa. Y la cuarta la voy a llamar universalismo funcional. Universalismo funcional. Bien, y hay distinciones entre ellas. Bien, antes de explicar lo que es cada una de estas cosas, quisiera discutir la cuestión de la prioridad entre el relativismo y el universalismo, por decirlo de alguna manera. Es decir, esto es importante, es necesario. ¿Qué es primero y por qué? Intentar dar las razones y luego ya vuelvo a cada una de esas, ¿no? ¿Cómo se gesta? Es decir, buscar de alguna manera el contexto histórico determinante. Digo esto del método histórico en el medio para que no se confunda con el contexto determinante en el sentido de la teoría del cierre categorial. El contexto histórico determinante que da origen a estas ideologías o nematologías que compiten o que contienden entre sí. Y esto es muy importante. Aquí el mecanismo que voy a utilizar es el que utiliza Bueno en el mito de la izquierda y en el mito de la derecha, para poner las cartas sobre la mesa. Cuando Bueno dice, ¿qué es primero? ¿La derecha o la izquierda? ¿Qué surge primero, la derecha o la izquierda? Y entonces se pregunta él, pues parece que como la izquierda, la holinización racionalizadora de la Revolución Francesa, de la primera generación de izquierdas, lucha contra el antiguo régimen, en principio parece que entonces es primero el antiguo régimen, que es la derecha. Pero dice, bueno, no. Lo primero es la izquierda que la derecha. ¿Y por qué? Pues porque la derecha se reconstituye cuando lo que estaba existiendo, que era el antiguo régimen, empieza a ser demolido por la izquierda y entonces tienen que configurarse como alternativa y entonces en segundo lugar aparece la izquierda, la prioridad de la derecha, la prioridad entonces la tiene la izquierda. Pues aquí vamos a emplear un mecanismo de ese tipo. ¿Qué es primero, el relativismo o el...? Bien, claro, pero la cuestión es que, bueno, claro, eso es una cuestión de génesis y estructura. Y entonces la cuestión es la siguiente. Hay que buscar un momento histórico, pero con cierta abstracción, que pueda permitirnos entender cómo se constituye esa dialéctica
que da lugar a la aparición de uno y luego la contraargumentación del otro, ¿no? Y además hay que buscar un momento y un contexto determinado del que podamos decir, en términos, que esto es nunc, es decir, ahora es siempre, es semper, nunc es semper, es decir, que se está como reconstituyendo siempre. Bien, buscando de alguna manera ese contexto histórico determinante, donde aparece entonces la ilusión etnológica, es decir, esa torre de Babel, esa destrucción de la torre de Babel, si admitimos que la torre de Babel de alguna manera entraña mitológicamente, no formulada ideológicamente todavía, pero de alguna manera mitológicamente la torre de Babel podemos interpretarla como la unidad de la ciudad. Y la destrucción de la torre de Babel, esto además lo analiza de una manera preciosa en el folclore del Antiguo Testamento Fraser, ¿no? El de la rama dorada, y lo analiza y va comparando el tema de la torre de Babel, dividiéndolo en dos partes, además, la parte que es, diríamos, arquitectónica, tectónica, de la parte que es lingüística, llamémosle pragmática, por decirlo de alguna manera, y entonces la confusión de las lenguas es el multiculturalismo. En la confusión de las lenguas es las culturas que no se comunican entre sí. Lo que ocurre que parece que el mito está hecho desde la perspectiva no del relativismo, porque lo que se ve como la destrucción de Babel son a la confusión de las lenguas mismas. Entonces, la idea es esta. ¿Cuál es ese contexto determinante, histórico determinante? A mí me parece, bueno, esto está en bueno, no me invento nada. Ese contexto determinante es la aparición de la ciudad. Es la aparición de la ciudad, en el momento en que aparece la ciudad constituyéndose. Entonces, la ciudad destruye unas estructuras determinadas para constituirse, porque tiene que destruirlas, no hay posibilidad, hay que demolerlas. Entonces, en el momento en que aparece la ciudad constituyéndose, destruye las tribus que van a formar parte de ellas, y es ahí donde empieza a aparecer la nostalgia de la barbarie, justamente en el momento en que aparece la ciudad. Pero este momento de nostalgia de la barbarie se recompone y se reproduce en las diferentes especies de ciudad, en la ciudad absoluta, en la ciudad enclasada, en la ciudad nacional hay una nematología especial, que es el cristianismo, y después en la ciudad universal cosmopolita, que es la última fase, y solamente podría desaparecer la ilusión etnológica si desapareciese la ciudad, pero se reproduce siempre. Ahora con la globalización y las ciudades globales, pues se reproduce constantemente. Y entonces, ¿cómo es esto de la ciudad? Pues el concepto fundamental es el concepto de núcleo vórtice. Cuando surge la ciudad, ¿qué aparece? Bueno, pone un modelo, pero no lo voy a explicar, simplemente voy a decir que cuando surge la ciudad lo que aparece son masas de individuos, corrientes de individuos no amorfas que concurren o que confluyen en un lugar del espacio antropológico y que colisionan entre sí, dando lugar a un torbellino, como las masas de aire frío y caliente concurren entre sí y dan lugar a un ciclón, y se empujan, la masa de aire frío empuja hasta querer eliminar a la masa de aire caliente y dan lugar al torbellino, que significa el ciclón, el torbellino que además se da en función de unos parámetros que no están en el torbellino, que son parámetros de temperatura, presión, relieve, etcétera, etcétera, y que pertenecen al espacio antropológico, que forman parte del entorno de ese torbellino. Pues entonces, esas masas, cuando concurren en ese lugar del espacio antropológico, dan lugar a dos momentos: el momento de confluencia y el momento de segregación, que son dos momentos que se dan simultáneamente. Dice, bueno, esos momentos de confluencia y de segregación supone que y además, momento no supone que haya que destruir, no supone que se destruyan las corrientes, simplemente puede ocurrir que una corriente o unos fragmentos de una corriente se agreguen a otros, momento de confluencia, y que sin desprenderse de aquellos a los que pertenece, pues se recompongan de otra manera, dando lugar entonces al espacio donde aparece la ciudad. De tal manera que entonces esos momentos de confluencia y de segregación son
a mi juicio, claro, esto podrá ser discutible desde luego, son los que están a la base de la ilusión etnológica, porque esos momentos de desagregación son los procesos que permiten que se pueda criticar ese momento de la ciudad, y entonces se dirá que es mejor el tiempo áureo, como dice, donde lo tuyo era mío, como dice Don Quijote, ¿no? Como aparece en la primera parte del Quijote, qué buenos tiempos aquellos donde no existía lo mío y lo tuyo, sino que todos era de todos, etc. Porque efectivamente se están descomponiendo todas esas, es lo que muchos historiadores llaman como crisis de costumbres, muchos historiadores. Y además, quiero decir, esta idea de bueno, en la que se hace estos fragmentos de las distintas corrientes, dan lugar al torbellino urbano, que después va a ser en la ciudad. Mario Liverani, que es un historiador del Oriente Próximo, en la primera, me parece que se titula así, estoy hablando de memoria, la primera ciudad, refiriéndose a Urk, pero también a Eridu, y una autora que se llama Gwendolyn, sobre las ciudades en Mesopotamia, pues hablan más o menos de estos procesos, pero Mario Liverani sobre todo. Hay un libro de Mario Liverani que se titula El Oriente Próximo, Historia de Oriente Próximo, donde aparecen estos fragmentos, pues son posteriores a Bueno, por supuesto, pero que parece que vamos, como guante a la mano. Y yo voy a citar aquí uno a ver cómo se llama, de Gonzalo Bravo, en Historia del Mundo Antiguo, que está en Alianza Editorial, un texto donde se expone muy bien por parte de los historiadores. Quiero decir que la teoría del núcleo vórtice del origen de la ciudad de Gustavo Bueno no es una teoría que de repente haya elucubrado don Gustavo de su cabeza y que no tenga nada. No. Hay recorridos de muchos historiadores que coinciden prácticamente. Bueno, yo cada vez que encontraba estas cosas, pues me alegraba enormemente, era un nivel de satisfacción, algo, diríamos, irracional, pero que bueno, que a mí se producía, ¿no? Pero dice, por ejemplo, Gonzalo Bravo, dice: respecto al régimen de la aldea, la comunidad urbana supone, en principio, una extensión considerable de los territorios dominados. Es decir, ya estamos hablando de cuestiones de tipo cortical, para decirlo en términos de la teoría política, de los territorios dominados, pero también transformaciones esenciales en su estructura interna, es decir, conjuntiva. La inmigración de grupos periféricos supuso la ruptura de la paridad originaria, tribal o aldeana. Esta ruptura, estos momentos de confluencia y segregación de los que estamos hablando en términos del materialismo filosófico, de los miembros de la comunidad, entre los que fue preciso establecer diversos niveles de relaciones, familiares, económicas, políticas, es decir, hay que recomponer otra vez todo. Pero en el nuevo sistema no desaparecen las relaciones tribales, Rómulo y Remo, Caín y Abel, existentes, sino que más bien estas pasaron a ser marginales para su funcionamiento, quedando absorbidas por la estructura superior, menos homogénea en su interior, pero más unitaria e integradora, la ciudad-estado. Dice, binomio inseparable desde el punto de vista de la evolución histórica, aunque puede serlo en el análisis de la teoría política, etc. Bien, entonces, aquí, a mi juicio, es donde va a cristalizar la nostalgia de la barbarie. Y frente a la nostalgia de la barbarie, entonces reacciona la ciudad y aparecería, a mi juicio, lo que desde la nostalgia de la barbarie se llama etnocentrismo, pero que desde la ciudad se considera como un florecimiento y una situación mucho mejor. El código, dice el Mario Liverani, el código de Hammurabi no era ningún código, era propaganda de enaltecimiento de la ciudad. Eso es lo que dice Mario Liverani. Podrá ser discutible, pero podría interpretarse en los términos que estamos diciendo aquí. Entonces, suponemos entonces que, primero, en un lugar del espacio antropológico concurren masas y corrientes que entran en conflicto, un conflicto que no está exento también de momentos pacíficos porque hay que reorganizarlo todo, pero hay que reorganizarlo desde un punto de vista tectónico, es decir, qué lugares van a ser los graneros, utilizar las tablillas, aparecen las primeras lenguas, clasificar el ganado,
distribuir las raciones, hay miles y miles en los yacimientos de Mesopotamia aparecen miles y miles de tacitas de distribución. Llevar una gestión de todo esto, y esto supone que hay que recomponer a toda la gente, y hay que buscar edificios, este para el palacio, aquel para los almacenes, hay que redistribuir los edificios de la aldea. Y entonces, pues en la zona norte de Mesopotamia, pues ya se ve perfectamente, los estudiosos saben perfectamente cuando aparecen los edificios circulares que parecen más vecinos a las aldeas, y cuando aparecen los edificios ya cuadrangulares o rectangulares que parecen ya suponer otra organización. Y entonces esto supone que de una manera práctica tiene que estar técnica, tienen que estar apareciendo ahí unas tecnologías que más tarde, mucho más tarde, van a dar lugar a las ciencias, que aparecen con la ciudad, claro, también. Y entonces, la reconstitución de los nuevos espacios, lo que va a ser la ciudad, es una reconstitución pragmática porque hay que renombrar dioses, y hay que, en Ki, por ejemplo, en Mesopotamia tiene que aparecer como un dios benefactor. Incluso hay textos mesopotámicos que reconocen que el paraíso no era un jardín, sino que era una ciudad. El paraíso era la ciudad, sobre todo en la zona de Sumeria, en la zona del sur, y ya digo, en Ki aparece como esta divinidad constructora, urbanista, y eso es desde el punto de vista tectónico, pero también desde el punto de vista pragmático, porque alguien tiene que dirigir y otros tienen que obedecer, y entonces empiezan a aparecer ahí las distinciones, y de tal manera que la ciudad, y estos términos los utiliza en la teoría de la ciudad supone que hay pues unos componentes pragmáticos y unos componentes tectónicos que están relacionados con los momentos de confluencia y con los momentos de segregación, pero que a la vez están tomando del medio, del entorno, componentes circulares, componentes angulares y radiales, y esos componentes generan instituciones dentro de la ciudad que a la vez se desdoblan en partes, diríamos, tecnológicas y nematológicas. Y entonces, por ejemplo, la Torre de Babel, los momentos tectónicos, la misma torre, la brea con la que dice que construyen, los ladrillos, es un texto muy corto, pero aparecen ahí los componentes tectónicos. Los componentes pragmáticos aparecen del lado de la comunicación, de las lenguas. Y entonces la Torre de Babel se podría ver como aquella nematología de la institución, como una nematología de la institución ciudad que nos remite a otra serie de fenómenos que son los momentos tecnológicos de construcción de la ciudad. Entonces, pues esto sería de alguna manera lo que daría prioridad a esta perspectiva relativista, ¿no? Voy a citar ahora aquí una cita de Bueno que introduzco aquí para que se vea que no me estoy inventando nada, y que además que también Bueno, aunque no dice todas estas cosas que yo digo, pues están aquí. Todas estas cosas que yo digo las digo porque de alguna manera están aquí. Dice: el proceso de constitución de la ciudad implica, en efecto, una transformación casi violenta, Caín, Rómulo, de las sociedades tribales o gentilicias organizadas en torno a la familia, un proceso que implica la reorganización, apropiación de las tierras ocupadas por los nuevos estados, así como redistribución a título de formación de representaciones ideológicas de la ciudad frente a las sociedades de origen, así como recíprocamente. Los bárbaros, pero también los que han incorporado a la ciudad como esclavos o simplemente como siervos desheredados, verán a la ciudad con el rencor suficiente para alimentar una nostalgia de la barbarie, una nostalgia ideológica de la barbarie. Por su parte, los ciudadanos verán a la ciudad con el orgullo propio de los vencedores que a través de su victoria ha logrado elevarse a formas de vida mucho más ricas, complejas, de aquellas a las que tiene acceso los bárbaros. Por lo tanto, cuando empieza a aparecer este momento en el espacio antropológico, la primera especie de ciudad que tenemos es la ciudad absoluta. La ciudad absoluta se caracteriza fundamentalmente porque es un momento. ¿Quién es la ciudad absoluta?
tenemos que buscar momentos, hallazgos empíricos, por ejemplo, Chantaluyuk o Jericó. Pues no, la ciudad absoluta es un momento casi fugaz también, porque es el momento en que estas comunidades se están reorganizando, pero todavía no tienen conexiones con las otras ciudades, porque esas conexiones empiezan a ser, en cuanto hay conexiones con otras ciudades, empiezan a ser conexiones políticas. Y entonces, en el momento en que empiezan esas conexiones y empiezan las tensiones en las ciudades, ya estamos en la ciudad enclasada. Es decir, estas ciudades que forman todas esa misma clase, pues Eridu, Uruk, Lagash, Nínive, Asiria, Babilonia, por ejemplo, pero también Alejandría, Roma. Pero llega un momento en el que y entonces es aquí donde, en esa primera ciudad absoluta, podríamos decir que podrían estar conformándose ya en forma de mitos esa especie de nostalgia de la barbarie, y que ya en la ciudad enclasada aparece clarísimamente, porque por ejemplo, desde las ciudades mesopotámicas había verdaderas recuas de asnos hacia otras ciudades para comerciar, y entonces eso significa que los viajeros y que los comerciantes o que las comitivas diplomáticas empiezan a ver costumbres diferentes a las suyas en otros lugares y a tener una conciencia. Uno, por ejemplo, de los pueblos que más nostalgia de la barbarie hace, pues serían los judíos en tiempo de Nabucodonosor, que establecen toda la literatura que da lugar a la crítica a Nabucodonosor y a Babilonia como la ciudad que después se convierte en ciudad de los hombres, en San Agustín y así sucesivamente. Pues es en la ciudad enclasada, y mucho más cuando esa ciudad enclasada, una de ellas acabe ocupando al resto de las demás y convirtiéndose en ciudad imperial. Estamos en Roma o en Alejandría, y entonces esas ciudades, las corrientes humanas que confluyen, se puede hablar, bueno, de hecho lo hace así, habla del vórtice romano, el vórtice romano que atrae entre esclavos y masas de hispanos, galos, griegos que van a Roma, y entonces aparecerán historiadores como, qué sé yo, como Amiano Marcelino, pues que ven mejor a los germanos que a los propios romanos, ¿no? Aunque aparecen otros también como Séneca, que lo ven de otra manera, pero con otra perspectiva completamente distinta. Y después de la ciudad imperial vendrá la ciudad nacional, pero esta ciudad nacional es una ciudad nacional que se retrae con respecto al vórtice romano y que cae bajo la cúpula de la gracia, de alguna manera, porque de alguna manera está protegida por tener la idea de una ciudad celeste que es San Agustín. Pero cuando ocurre el descubrimiento de América y los imperios en ese momento, las placas imperiales, las placas tectónicas imperiales se enfrentan así, se ponen ya las bases para la ciudad universal cosmopolita. Dice, bueno, una ciudad a la que podemos añadir, se destruye la idea de la gracia, tiene lugar la inversión teológica, aparece el mito de la cultura y entonces vuelve otra vez a aparecer la ilusión ideológica, etc. Y entonces podríamos decir que desde esta perspectiva, y vuelvo a citar la tercera y última cita de este paso, vuelvo a citar a Bueno, podríamos decir que la ilusión ideológica tiene prioridad respecto al etnocentrismo, por utilizar los términos émicos en defensa de las tribus o de las aldeas y toda la literatura que viene después, desde La aldea perdida de Armando Palacio Valdés, que supone la ciudad, bueno, La aldea perdida de Armando Palacio Valdés supone la ciudad industrial de la revolución industrial, que trae a masas de obreros, y entonces Neptuno, que es uno de los personajes, que es el que representa a un minero, no tiene nada que ver, rompe con las estructuras, y entonces quiere violar a Flora, que es la protagonista, y entonces Flora es la agricultura y es la aldea, y entonces aparece otra vez aquí el tema de Armando Palacio Valdés como un nematólogo, aunque sea una nematología mixta, como un nematólogo contra otro tipo de vórtice, que es el de la ciudad universal, de la revolución industrial como Londres, etcétera, etcétera. Dice, bueno, los núcleos urbanos que sin saberlo
están determinando inevitablemente el advenimiento del presente universal, son ya núcleos civilizados y no bárbaros, sencillamente porque el sentido de su movimiento, entendamos del vórtice, aunque esto es del año 70, ya lo digo, está ya, o del 87, objetivamente escrito en ellos, en la transformación de la conciencia que ellos van operando, aunque no sea un rasgo objetivo que pueda recogerse en datos aislados. Bien, entonces esta era la cuestión que quería comentar. Para pasar entonces ahora, a ver, para pasar ahora las posiciones que vamos a... Bueno, que queda muy poco tiempo, pero espero que me dé tiempo. Bien. Esto es normal por el barullo que tengo aquí. Por 6, aquí. Entonces vamos a ver ahora las 4 alternativas. Ya hemos visto lo de y vamos a ver las 4 alternativas. Y entonces, las 4 alternativas que voy a proponer, la primera había dicho que era la alternativa del relativismo megárico. Esta alternativa del relativismo megárico, entonces, supone que las culturas existen como sustancias y a la vez que entre estas culturas hay simetría. Dice Lévi-Strauss refiriéndose a Sartre, dice esto, para poner un texto de alguien que podamos incluir en esta alternativa, dice: su insistencia en trazar una distinción entre primitivo y el civilizado, con gran refuerzo de contrastes gratuitos, refleja en una forma apenas más matizada la oposición fundamental que postula entre el yo y el otro. Y sin embargo, en la obra de Sartre, esta oposición no está formulada de manera muy diferente a como lo hubiese hecho un salvaje melanesio, en tanto que análisis de lo práctico inerte restaura buenamente el lenguaje del animismo. Y en otro texto un poco más adelante dice: esta costumbre inspiraría profundo horror a la mayor parte de las sociedades que llamamos primitivas. Nos verían con la misma barbarie que nosotros estaríamos tentados de imputarles en razón de sus costumbres. Es, pues, un exponente de lo que es el relativismo megárico, las culturas entendidas como círculos sustantivos y la simetría existente de ellas. Nadie puede llamar a otro salvaje porque sería tan salvaje. ¿Qué supone esto? Que todas las culturas son iguales, pero iguales porque son distintas, porque cada una es completamente distinta y porque cada una tiene sus propios criterios de interpretación. Sebrelli, por ejemplo, Juan José Sebrelli, que es un sociólogo argentino, dice que esto es un antiuniversalismo, es un antiuniversalismo. Pero esta postura niega al universalismo, al asimétrico, niega al universalismo univocista. Y esta postura no es del todo aceptada por el relativismo relacional. Podríamos poner, por ejemplo, como ejemplo de ella, a Herder, a Vilki Milka, que decíamos antes del multiculturalismo, podríamos poner como ejemplo de ella. Está muy bien caracterizada la postura del relativismo megárico por David Whitney, que es un antropólogo norteamericano. Yo lo he conocido a través de la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, donde tiene un artículo que se titula Relativismo Cultural y establece 4 modulaciones de relativismo. Está muy bien caracterizada, aunque Whitney tenemos que ponerlo en otra alternativa, no pertenece a ella, pero lo caracteriza muy bien. Lévi-Strauss, el mismo Lévi-Strauss, el libro que analizábamos antes de Lassoat y Robert Stan sobre el western, pues estaría también de alguna manera en esta. Y por poner ya algún ejemplo cinematográfico, pues por ejemplo, a mí me parece que se está ejerciendo en estas películas que voy a decir ahí, y esto lo digo con todo el temor porque está aquí Fajarnesi, entonces, pero bueno, Las aventuras de Jeremías Johnson, La selva esmeralda, pero bueno, aunque él dijese lo contrario, yo puedo defender que sí ejercen el relativismo. Bailando con lobos, una película reciente que se titula Hostiles y una más reciente todavía que se titula Avatar. Estos son ejercicios de relativismo megárico, de ilusión etnológica inyectado a la sangre total del que va a ver la película al cine, pero completamente.
Bueno, pues frente a este relativismo aparece la segunda postura, al que llamamos universalismo univocista. Esta no necesita negar la existencia de las culturas, pero de alguna manera tiene que ejercerlas, por lo menos para decir que una de ellas es superior a las otras. Aunque aparentemente lo niega, tiene que ejercer porque hay una cultura más universal y que es superior a las otras. Y entonces, ¿pero por qué lo llamamos univocistas? Porque en el fondo suponen un sustrato común humano, una especie de naturaleza humana común que impide que estas culturas sean muy diferentes entre sí, en el sentido de iguales porque son diferentes, pero a la vez dice que este tipo de universalismo univocista dice que la cultura universal es la cultura europea. El representante más conspicuo que he visto yo, pero hay muchos otros, es Juan José, bueno, hay más, claro, el propio Marvin Harris, podríamos meterlo aquí, pero no he tenido en cuenta aquí a Harris. En el universalismo he tenido en cuenta a Juan José Sebrelli, en un libro que se titula El asedio a la modernidad, crítica al relativismo cultural, y que nos da la pista de George Lucas, porque su libro se titula El asalto a la razón, el asedio a la modernidad, el asalto a la razón, en su crítica a Spengler, por ejemplo. Y nos da la pista también de Habermas. De Habermas también nos da la pista, el propio Marogué que citaba antes, y voy a ver si dice Marogué: en el plano de los valores, la génesis de una división entre Occidente y el resto del mundo carece de fundamento, y la construcción de una sola categoría para toda la humanidad no hay. Pero en el plano científico, la separación entre los modernos, es una alusión seguramente a Bruno Latour, y los otros no se puede esquivar fácilmente. Aquí está defendiendo la asimetría. En el plano científico, la ciencia es asimétrica porque está rodando la verdad. Esta no sería la postura de Gustavo Bueno, aunque pueda coincidir con otras cosas, pero ya vamos más adelante y vemos, ¿no? Esta postura universalista en términos de Bruno Latour, sería una postura moderna frente al megarismo, que sería una postura antimoderna o posmoderna o relativista. Aquí Bruno Latour a esta postura la llama: sois los modernos, y por lo tanto yo con vosotros no quiero saber nada, pero tampoco quiere saber nada con los antimodernos, Bruno Latour. Entonces, bueno, pues dice Juan José Sebrelli en Asedio a la modernidad, también, bueno, no, Juan José Sebrelli no, Lucas dice: con Spengler se reanudará vigorosamente la función de la tipología como creadora franca y abierta de mitos, que alcanza su punto culminante en los tipos de la antropología fascista. Bueno, pues Habermas, en el discurso filosófico de la modernidad, hay un librito pequeño de Santiago González Escudero, por eso decía lo de Santiago González Escudero, que se titula Ciudad y Ciudadano, donde yo a Santiago González Escudero lo pondría también en esta casilla y no en la casilla de Gustavo Bueno. Esta es la distancia que hay, porque Santiago González Escudero habla del lenguaje como comunicación que fundamenta la convivencia en la ciudad. Esta idea de comunicación y de la acción social tiene que ver, me parece a mí, que tiene que ver con Habermas, ¿no? Pues el discurso filosófico de la modernidad. Bueno, como representantes cinematográficos de esta postura, podríamos poner a King Kong en la del 33, a King Kong, la del 33. Hay asimetría total, pero también vamos a decir a John Ford, Centauros del desierto, o también a Dos cabalgan juntos, de John Ford. Estos serían, digamos, los iconos o las representaciones nematológicas de esta postura, ¿no? La tercera alternativa es la más problemática y a lo mejor la que va a chocar más, porque es el relativismo relacionista. Y he puesto como, para ver la distinción también con la cuarta, cuando lleguemos a ella,
he puesto como representante a Bruno Latour, del relativismo. El nombre que he puesto, relativismo relacionista, lo he tomado de Bruno Latour, sin más, aunque Philippe Descola, que es un antropólogo francés de la cuerda de Bruno Latour, porque ambos se citan uno a otro en los libros, incluso pasajes, etc., pues Philippe Descola se quiere mantener a distancia con Bruno Latour, y lo llama universalismo, dice que es un universalismo en red, que es también de eso habla Bruno Latour, pero Philippe Descola se caracteriza a sí mismo como universalista relativo, pero a mí me parece que los dos están aquí en esta tercera alternativa, y es seguramente lo más discutible y admitiría cualquier objeción porque bueno, esto requiere la reinterpretación para poder ascribirlo aquí, ¿no? Pero por lo menos esto me permite separarlo a mí de la perspectiva de Bueno y de las otras perspectivas. Entonces, el universalismo, el relativismo relacionista, dice Bruno Latour en Nunca fuimos modernos, dice, un poco de relativismo está mal, pero si lo aumentamos el relativismo, y al principio dice un relativismo relativista, pues eso es mejor porque ese relativista corregiría el relativismo, dice Bruno Latour, y entonces así obtendríamos una postura mejor para entender a los colectivos. Ya no están pensando, y de hecho Philippe Descola niega la posibilidad de tratar de forma sustantiva, con estas más o menos mismas palabras, a las tribus o a las sociedades, están pensando en términos de colectivos. Los colectivos de Bruno Latour, aunque Descola se quiere distanciar de los colectivos, dice, mis colectivos no son como los colectivos de Bruno Latour, porque los colectivos de Bruno Latour son en red y los míos son de otro tipo. Bien, quieren distanciarse, pero los dos estarían en lo mismo porque coinciden desde esta perspectiva en negar esta sustantificación y por una parte, y por otra en mantener la simetría, porque el subtítulo del libro de Bruno Latour, Nunca fuimos modernos, pues es ensayo de sociología simétrica, o algo así, si no me equivoco, ensayo de sociología simétrica. Ahora, no olvidemos una cosa, que Bruno Latour, tanto en la vida en el laboratorio, como en lecciones de sociología de la ciencia, como en Ciencia en Acción, como en Nunca fuimos modernos, como en La esperanza de Pandora, se declara antropólogo. Dice, y vamos a hacer, siempre es la misma cantinela, y vamos a hacer como el antropólogo que lleva a la tribu, y además le tira las pullas a Marc Auger, y dice, no como esos antropólogos que van a la Costa del Marfil a estudiar a los primitivos y vienen a la capital y analizan el metro por el libro de Marc Auger sobre el metro de París, y dice, y en vez de meterse con las cuestiones tecnológicas del metro, claro, como si los indígenas de las costas de Marfil pudiesen entender el metro desde el punto de vista de la tecnología electrónica que está funcionando ahí y de los materiales, etc. Y entonces dice, y solo analiza aquellas mismas cuestiones que analiza en la Costa de Marfil. Esto es lo que le dice Bruno Latour a Descola, ¿no? Bueno, entonces, esta sería la tercera perspectiva, y dice Bruno Latour en un momento, que critica a los modernos, dice, yo no soy moderno ni antimoderno, yo soy no moderno. No estoy contra los modernos, estoy contra los modernos y contra los antimodernos. Por decirlo así, estoy contra el relativismo megárico y contra el universalismo univocista. Y yo soy relativista relacional. En el fondo podríamos reinterpretarlo así. Dice, existe una extraordinaria continuidad, leámoslo en nuestros términos, simetría, una continuidad que los historiadores y los filósofos de la tecnología han ido haciendo cada vez más comprensible entre las plantas nucleares, los sistemas de guías de misiles, el diseño de procesadores para ordenadores o la automatización de los trenes submarinos y la antigua mezcolanza de la sociedad, los símbolos y la materia que los etnógrafos y arqueólogos han estudiado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
Las culturas no pueden, pues lo que hay son colectivos de encadenamientos de humanos y no humanos, algo diremos al final sobre este tema, y entonces la postura de Latour pues no puede ser ni moderna, o sea, ni universalista univocista, ni puede ser relativista megárica. Entonces es y he cogido, se llama, él mismo se dice, yo soy relativista relacional, y he cogido ese término para utilizarlo aquí. Así que aquí es seguramente porque Bruno Latour es relativamente reciente y los escritos de Philippe Descola también son relativamente recientes, es mucho más difícil encontrar cómo hay cinematografía que reproduzca o que represente estas, o que estén ejerciendo de alguna manera, que sirvan como programas para inducir estas ideologías, ¿no? Pero a mí me parece que hay dos películas, que las dos están relacionadas con Francia, por otra parte, y una es, y en una trabaja este actor que hacía el Agente 007, sí, bueno, el de la ese es, Sean Connery, y entonces es Los últimos días del Edén, que es un biólogo que está en una selva de la Amazonia, o Amazonía, y que está aprovechando algunas plantas que crecen a mucha altura porque quieren sacar medicinas contra el cáncer. Y entonces ahí conviven, diríamos, distintos tipos de colectivos en esta. Y otra película que sí, que se también, que además es una especie de comedia, pero que está aquí metido en el asunto, es Un indio en París, es una película francesa que se titula algo así como Un indio en la villa, un indio en la capital o algo así, y es de un autor francés que se llama Hervé Palot, del año 94. Bien, por lo tanto, esta sería la representación cinematográfica. Digo, estoy con las representaciones cinematográficas porque Ella Soat y Robert Stan, pues como hablan de cine, pues ya no todo es etnocentrismo, sino que cada una de estas alternativas pues podemos encontrar en el cine y seguramente que en la pintura y en algunas otras. Bien. Y la cuarta alternativa que presento aquí es el universalismo funcionalista. Este término es de Gustavo Bueno, el universalismo funcionalista o funcional, y está tomado de Magia, Medicina y Milagro. Y ahí hay una parte clara donde Bueno, cuando utiliza la metodología de etnología y utopía de las líneas longitudinales y transversales para hacer el análisis de la magia, religión y milagro, en la que dice, bueno, pues aquí hay que enfrentarse con el relativismo. ¿Y desde dónde nos enfrentamos? Y entonces él dice, desde el universalismo funcional, que es el universalismo funcional. Para decirlo de otra manera, el universalismo funcional presupone el pluralismo de las instituciones y conculca la teoría de las culturas como culturas sustantivas, cerradas, absolutas, incomunicables, y por otra parte supone que los elementos culturales que los componentes culturales constituyen una biocenosis y que es asimétrica, que unos tienen más potencia que otros. De tal manera que frente a las otras tres alternativas podríamos entenderla como una conjunción de negaciones. Ni modernismo, ni antimodernismo, ni no modernismo. Frente a esas tres, ¿no? Y supone pues que esta idea tiene una ontología dialéctica, no es univocista, pero tampoco es equivocista respecto a las culturas. Y entonces la cuestión es completamente dialéctica. Está esa idea de biocenosis que está operando aquí. Se opone totalmente al relativismo megárico, se confronta por las líneas transversales con el universalismo relacional, se confronta por las líneas longitudinales con el universalismo univocista, y entonces, bueno, ya no puede ser entendido, como decía un autor. Es muy interesante esto, porque un autor, bueno, que no me va a dar tiempo porque ya son las 9. Bueno, como decía un autor alemán que hizo una tesis sobre los Bables, dice, y está ahí también Gustavo Bueno, que es un autor que tiene tendencia universalista u orientación universalista. Bueno,
pero hay que poner apellido a qué universalismo es, y por lo tanto no encaja en el universalismo univocista. Bueno, porque además ni se lo plantea esa cuestión, la cuestión es completamente distinta. ¿A través de qué obras pienso yo que se despliega el universalismo relacional? Pues a mí me parece que, y tendré que ir acabando porque, pues sí, pues que a mí me parece que se despliega a través, primero, de Etnología y Utopía, que es una crítica a la perspectiva porfiriana de las culturas y propone una perspectiva combinatoria, variacional de las mismas, como crítica. También a través del mito de la cultura, sobre todo en la idea de evolución inversa de las culturas respecto a las categorías culturales. Ahí hay una crítica fundamental porque las categorías culturales suponen la destrucción de la no conexión de esas culturas que en un momento inicial podían aparecer, y se despliega también a través del mito de nosotros y ellos, el mito de la cultura, y del ensayo de la teoría antropológica de las instituciones, sobre todo los conceptos de concatenaciones cíclicas y concatenaciones acíclicas, porque los conceptos de concatenaciones cíclicas y acíclicas sirven para separar barbarie de civilización, para distinguir barbarie de civilización y sobre todo para entender por qué de lado va la historia y no la historia. Cada una de estas alternativas podríamos presentarla desde estas muchas perspectivas. Por si vamos a nosotros y ellos, unos serían emicistas como el relativismo megárico, otros serían eticistas como el universalismo univocistas, otros supondrían una especie de conjunción, y bueno, esto es lo que me ha dado tiempo a exponer de estas cuatro, pero bueno, creo que quedan más o menos. Simplemente para acabar, voy a decir que la crítica a la ilusión etnológica supone tener en cuenta, porque en el recorrido de crítica a la ilusión etnológica se pasa uno por estas otras alternativas, y al pasar por ellas hay que confrontarlas y hay que destruirlas, desvelar, digamos, para decirlo con un término que utilizan los argentinos, desvelar las falencias, desvelar estas falencias y hacer la crítica, ¿no? Y simplemente, finalmente para acabar, quería comentar lo siguiente, que entre Bruno Latour y Gustavo Bueno, pues también hay esta diferencia porque, desde el punto de vista antropológico-filosófico, porque ocupan estos dos lugares completamente diferentes, y al margen de cuestiones nosiológicas y ontológicas, que también se puede establecer que desde la perspectiva del espacio antropológico son completamente distintos, porque me da la impresión, es una impresión, y digo esto de forma provisional, pero me da la impresión de que la distinción entre humanos y no humanos de Bruno Latour y de Scola se olvida de introducir la distinción entre lo personal y lo impersonal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la distinción humano-no humano fagocita a la de lo personal y lo impersonal. Y entonces da lugar a un espacio antropológico, al menos en el caso de Philippe de Scola es así, un espacio antropológico de dos dimensiones, los humanos y los no humanos, pero además muy oscuro, porque sí está claro denotativamente que son humanos, no está claro denotativamente que son no humanos. No humanos es un término negativo, es una definición negativa, y es una definición negativa que da lugar a una claridad, pero a la vez a una confusión, porque entre los no humanos están los animales y las cosas, y si de Scola o Latour hubieran introducido la distinción entre lo personal y lo personal, entonces podría haber llegado a esta conclusión, que lo humano personal es el eje circular, que lo no humano personal es el eje angular y que lo no humano impersonal es el eje radial. Y con esto acabo.